Abenzi fue el primer arcanista que conocí. Una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias: botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza, pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento, porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esa peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como un marinero borracho con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban Alfa y Beta, y Abenzi les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie que manejara mejor el alambique. Cuando Abenzi solo llevaba un par de días en la troupe, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego él me pedía que le cantara canciones y yo las tocaba con un laúd que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le pregunté a Abenzi qué se sentía cuando se era un arcanista. Me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista?, preguntó. Una vez pagamos a uno que encontramos en el camino para que nos arreglara un eje roto. Hice una pausa para pensar. Se dirigía al interior con una caravana de pescado. Abenzi hizo un ademán de desdén. No, chico. Me refiero a un arcanista de verdad y no a un pobre hechicero de 3 al cuarto que se gana la vida por las rutas de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay?, pregunté, intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él, me llevaría tiempo explicártelo. Tengo todo el tiempo del mundo. Abenzi me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía: hablas como si fueras mayor de lo que aparentas. Confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que te hablen como si fueras un niño, aunque lo seas. Abenzi respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto o leer víntico éldico. Quizás hasta practiquen un poco de simpatía, pero ¿simpatía? Le interrumpí con todo el respeto del que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia, dijo Abenzi de mala gana. Pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó. Pero aunque practiques la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencionó el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más. Quizá pienses que no son muchas, pero si las añades a las 50 preguntas que yo ya llevaba conmigo a todas partes, comprenderás que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado, porque quería que Abenzi continuara él solo. Abenzi, sin embargo, se percató de mi reacción. Veo que has oído hablar del arcano, ¿no? Parecía hacerle gracia. A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba. Un niño de Terpen Glen me contó que si cortas un brazo te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con 1000 libros. ¿De verdad hay tantos? Abenzi contestó mi última pregunta. Las otras las había formulado demasiado deprisa y no le había dejado responder. Hay más de 1000, 10 veces 10.000 libros o más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Abenzi adquirió un deje nostálgico. Más libros de los que jamás podría leer. Eso no acababa de creérmelo.
Ben continuó. La gente que ves viajando en las caravanas, como hechiceros que hacen que la comida no se estropee, zahoríes, adivinos, embaucadores, ellos no son verdaderos arcanistas, igual que todos los artistas itinerantes no son del Edén Arru. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina. Sacudió la cabeza, pero no son arcanistas de verdad. Hay mucha gente que asegura serlo, llevan túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. Avency se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuello y me la dio. Era la primera vez que yo veía un florín del arcano. No llamaba mucho la atención, solo era un trozo plano de plomo con una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florillin, o florín si lo prefieres, me explicó Avency con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no es un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar con vuestra troupe. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con astuta indiferencia. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones del anverso y el reverso, pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubiera recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se me dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo porque el carromato pasó por un bache y se me cayó el florín de Avency de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello riendo. ¿Cómo lo soporta?, pregunté, y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo le produce ese efecto a los demás, me explicó. Su propietario solo nota calor. Así es como se diferencia a un arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo. Trip tiene algo parecido, dije. En todas las tiradas saca 7. Eso es un poco diferente, dijo Avency riendo. No es tan inexplicable como un don. Se recostó un poco más en el asiento. Y probablemente sea también más seguro. Hace 200 años uno podía darse por muerto si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos lo consideraban señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenía. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trip de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación. Pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Avency esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe también cuando juega las cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don es completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvar el cuello, dije con más aspereza de la que pretendía. Y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca 7. No importa qué dados use, siempre saca 7. Si hace una apuesta con alguien, saca 7. Si tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un 7. Avency asintió. Te pido disculpas. Eso sí parece un don. Me gustaría verlo. Asentí. Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces se me ocurrió una cosa. Quizá yo no funcione. Avency se encogió de hombros. Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Staup, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Avency se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces. Sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas, enseguida se convertían en vino. Se quedó callado, con la mirada perdida. ¿Lo quemaron?, pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? No, claro que no.
No soy tan viejo. Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón. Hubo un momento de silencio. Oí a Teren y a Shandy, que viajaban 2 carromatos más adelante, ensayar unos versos de El porquero y el ruiseñor. A Benzi también los escuchaba distraídamente. Después de que Teren se perdiera en medio monólogo del jardín de Fine, me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro?, pregunté. A Benzi negó con la cabeza y me miró como si le hiciera gracia mi pregunta. Enseñan muchas cosas, pero eso no. Miré a Benzi y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos. ¿Usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas?, pregunté. Me sonrió. Fue así de fácil. A continuación, Abenzi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprendí a utilizar el sextante, la brújula, la regla de cálculo, el ábaco y, lo más importante, aprendí a pasar sin ellos. Al cabo de un ciclo, sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Abenzi. Pasados 2 meses, sabía destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar 4 tipos diferentes de afrodisíacos, 3 brebajes anticonceptivos, 9 contra la impotencia y 2 filtros que Abenzi llamaba simplemente ayuda para doncellas, y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas. Aprendí las fórmulas para preparar 12 de venenos y ácidos y 1 centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Abenzi empezó a llamarme Rojo y yo le llamaba a él Ben. Primero para desquitarme y luego cariñosamente. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza. 1 o 2 veces al día intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a Tirani sin tablero, siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente me sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña, o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida. Solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y, de forma latente, poderoso. Notaba cómo mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba, iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad. Capítulo 10. Alar y piedras. Ben cogió del suelo un pedrusco algo más grande que su puño. ¿Qué pasará si suelto esta piedra? Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final di la respuesta obvia. Probablemente caerá. Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas. ¿Probablemente? Hablas como un sofista, hijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas? Le saqué la lengua.
No intentes liarme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado. Ben sonrió. De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá? Sí, me parece bien. Quiero que creas que cuando la suelte, caerá hacia arriba. Su sonrisa se ensanchó. Lo intenté. Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato, hice un gesto de sentimiento. Vale. ¿Estás convencido? No mucho, admití. Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. Hizo una pausa y cambió de táctica. ¿Crees en Dios? ¿En Telo? Más o menos. Eso no basta. ¿Crees en tus padres? Esbocé una sonrisa. A veces, ahora no los veo. Ben dio un resoplido y cogió la vara que utilizaba para espolear a Alfa y Beta cuando se ponían vagos. ¿Crees en esto, Elir? Solo me llamaba Elir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara. Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte. Sí. Bien. Golpeó el costado del carromato con la vara. Produjo un fuerte crack. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja. No estaba segura de si iba dirigido a ella o no. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esta piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro. Blandió un poco la vara. Y no me vengas con filosofías de pacotilla, o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos. Asentí con la cabeza. Puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido y me concentré en creer. Empecé a sudar. Pasados unos 10 minutos, volví a hacer un gesto de sentimiento. Ben soltó la piedra, que cayó al suelo. Empezó a dolerme la cabeza. Ben recogió la piedra. ¿Crees que ha flotado? No. Me froté las sienes enfurruñado. Bien. No ha flotado. Nunca te engañes y percibas cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad. Volvió a coger la piedra. ¿Crees que flotará? No ha flotado, no importa. Inténtalo otra vez. Agitó la piedra. El alar es la piedra angular de la simpatía. Si pretendes imponerle tu voluntad al mundo, debes controlar tu capacidad de creer. Lo intenté y lo intenté. Era lo más difícil que había hecho jamás. Me llevó casi toda la tarde. Al final Ben consiguió soltar la piedra y que yo mantuviese mi firme creencia de que no caería, pese a que todo indicara lo contrario. Oí el golpe de la piedra contra el suelo y miré a Ben. Ya lo entiendo, dije con calma y con una buena dosis de pedantería. Ben me miró con el rabillo del ojo como si no me creyera del todo, pero no quisiese admitirlo. Con aire ausente golpeteó la piedra con una uña, luego se encogió de hombros y la levantó en alto. Quiero que creas que, cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Se sonrió. Esa noche me acosté tarde. Me sangraba la nariz y sonreía de satisfacción. Mantuve ambas creencias en mi mente y dejé que su disonancia me calmara hasta quedarme dormido. Pensar en dos cosas distintas a la vez, además de resultar asombrosamente eficaz, era muy parecido a cantar uno mismo las dos voces de una canción. Se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Después de 2 días practicando, podía cantar un trío. Poco después, había conseguido el equivalente mental, hacer desaparecer cartas y hacer malabarismos con puñales. Hubo muchas lecciones más, pero ninguna resultó tan fundamental como la del Alar. Ben también me enseñó el corazón de piedra, un ejercicio mental que te permitía apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quisieras. Ben aseguraba que un hombre que dominara de verdad el corazón de piedra podía ir al funeral de su hermana sin derramar ni una sola lágrima. También me enseñó un juego llamado Buscar la Piedra. El juego consistía en hacer que una parte de tu mente escondiera una piedra imaginaria en una habitación imaginaria.
Luego, otra parte de tu mente tenía que encontrarla. En la práctica, mediante esa técnica, se desarrolla un valioso control mental. Si aprendes a jugar, a buscar la piedra, consigues un helar duro como el hierro, que es lo que necesitas para practicar la simpatía. Sin embargo, aunque pensar en dos cosas a la vez resulta enormemente útil, el entrenamiento que se precisa para dominar esa habilidad es cuando menos frustrante y a veces muy perturbador. Recuerdo una ocasión en que busqué la piedra durante casi una hora antes de consentir en preguntarle a la otra mitad de mí dónde la había escondido. Pues bien, resulta que no había escondido la piedra. Solo quería saber cuánto rato buscaría antes de rendirme. ¿Alguna vez has estado a la vez enfadado y contento contigo mismo? Es un sentimiento interesante, por no decir más. En otra ocasión pedí pistas y acabé burlándome de mí mismo. No es de extrañar que muchos arcanistas sean un poco excéntricos, por no decir que están absolutamente chalados. Como había dicho Ben, la simpatía no era para los débiles.